¿Sabías que la actual familia real de los Países Bajos existe gracias a una mujer que gobernó todo sin corona? Fue regente, jefa de Estado, diplomática, estratega. Mandaba más que un rey, literal. Pero la historia decidió borrarla. ¿Su nombre? Apenas lo verás en un pie de página. ¿Su poder? Reescribió Europa. ¿Su legado? Firmado por hombres. Hoy te voy a contar cómo esta mujer gobernó en las sombras de la historia oficial y cómo, sin ella, la Casa de Orange habría sido exprimida como un jugo más. Imagínate esto. Europa, siglo XVII. Un continente partido por guerras de religión, luchas dinásticas y egos con pelupa empolvada. En medio de ese caos masculino, hay una mujer que no solo sobrevive, sino que manda. Manda mucho. Se llama Amalia de Solms-Braunfels. ¿Te suena? No te preocupes. A nadie le suena. Porque a pesar de que fue la regente oficial de los Países Bajos, la historia decidió colocarla en el cajón de esposas decorativas. Error. Amalia no era una florero de porcelana alemana puesta ahí por protocolo. Era la que movía los hilos. Literalmente transformó La Haya en una corte europea sofisticada. Organizó matrimonios estratégicos y metió a su dinastía, los Orange, hasta en la sopa política. Y todo eso sin firmar leyes con su nombre, sin ser reina, solo siendo la regente, la madre, la viuda, la mujer que los hombres subestimaron y luego temieron. Porque mientras el príncipe moría y los nobles se peleaban por el poder, ella cogió las riendas y no las soltó. ¿Te acuerdas de los Habsburgo, los Borbones, los Tudor? Todos en sus tronos, mientras Amalia, sin título, jugaba una partida mucho más difícil, la del poder femenino no oficial. Un poder que, por cierto, sigue teniendo consecuencias hoy. Sí, esa casa real neerlandesa, con su reina máxima y todo, no estaría ahí si no fuera por Amalia. ¿Pero tú crees que la mencionan en las visitas guiadas del Palacio Real? Ni una línea. Pero no nos adelantemos, porque para entender por qué Amalia llegó a ser regente, primero hay que entender cómo acabó sola en el poder, sin marido y con media Europa encima. Eso te lo cuento en el siguiente bloque. Vamos a lo básico. ¿Quién era Amalia? Amalia de Solms-Braunfels nació en 1602 en Alemania, concretamente en Braunfels, que no es un parque temático de cerveza, aunque suena a ello. Era hija del conde Juan Alberto I de Solms-Braunfels y de Inés de Sayn-Wittgenstein. Vamos, nobleza protestante alemana de toda la vida. Pero tampoco pensemos en Versalles. Los Solms no eran ni ricos ni superinfluyentes, pero tenían apellido compuesto, lo cual en esa época ya te abría más puertas que LinkedIn Premium. Cuando Amalia era pequeña, su familia tuvo que exiliarse, porque sí, esto era el siglo XVII y Europa estaba en su fase favorita, guerra religiosa modo difícil. Su familia huye a la corte de su tía en Sajonia y luego a la de Isabel Estuardo, la reina sin corona, en La Haya. Y ahí es donde todo cambia, porque Amalia, jovencita, culta, discreta pero muy aguda, entra como dama de compañía de Isabel Estuardo, hija de Jacobo I de Inglaterra, y empieza a moverse en círculos donde lo que se respira es poder. Y ahí es donde conoce a Federico Enrique de Orange-Nassau, príncipe de Orange, comandante del ejército, político todopoderoso y, sorpresa, viudo. Y ahí es cuando Amalia se metió un win histórico. Se casaron en 1625, y aunque él era mucho mayor que ella, Amalia se ganó el respeto de la corte, de los diplomáticos y, sobre todo, del pueblo.
porque mientras Federico Enrique estaba todo el día en batallas, ella se encargaba de lo que realmente sostenía un país. Alianzas matrimoniales, acuerdos diplomáticos, gestión de palacio y propaganda visual. Sí, la tía manejaba branding estatal antes de que existiera Kanda. Juntos tuvieron 9 hijos, RIP a su suelo pélvico, pero solo 7 sobrevivieron. La más famosa fue Luisa Enriqueta, que se casó con el gran elector de Brandenburgo. Amalia convirtió esos matrimonios en tratados de paz con piernas. Y entonces pasó lo inevitable. Federico Enrique murió, y con él se fue el príncipe, pero el poder no. Porque su hijo, Guillermo II, era menor de edad, inexperto y no muy brillante, que digamos. Así que mientras los hombres se peleaban por quién iba a gobernar, Amalia levantó la ceja, miró alrededor y dijo: «Tranquis, ya lo hago yo». Y lo hizo. Amalia asumió la regencia, sin corona, sin título oficial, pero con más control que ningún hombre a su alrededor. ¿Y qué hizo con ese poder? ¿Cómo usó sus alianzas, sus redes diplomáticas y su inteligencia para gobernar en la sombra? ¿Eso te lo cuento ahora? Ya tenemos a Amalia viuda, con un heredero medio torpe, un país por estabilizar y una corte llena de señores deseando que se callara y bordara en silencio. Spoiler, no se calló. ¿Qué hizo Amalia cuando tomó el poder? Primero, blindar a su familia. Se aseguró de que su hijo, Guillermo II, subiera como estatua ecuestre en plaza principal. Para eso, tejió alianzas con los grandes de Europa y casó a su hijo con nada menos que María Enriqueta Estuardo, hija del rey Carlos I de Inglaterra. Sí, una Orange casándose con una Estuardo. Las Kardashians del siglo XVII, pero con más encajes y menos escándalos en Instagram. O al menos escándalos que no salían en TikTok. Segundo, controló la propaganda. Y no estamos hablando de tweets con banderitas. Amalia contrató a los mejores artistas del momento, como Gerard van Hanhorst, uno de los pintores barrocos más destacados, para crear una imagen majestuosa de la Casa de Orange. Cada retrato, cada ceremonia, cada decoración palaciega tenía un mensaje. Aquí manda una familia poderosa, y detrás está ella. Tercero, convirtió La Haya en una bomba diplomática con tacones. Desde su residencia, el Palacio Huitenbosch, Amalia dirigía una red de embajadores, enviados secretos y cartas que cruzaban Europa como si fueran memes en grupo de WhatsApp. Todo pasaba por ella. Todo. Y aunque oficialmente no era reina, nadie movía una pieza sin preguntarle a Amalia. Y por si fuera poco, también fundó conventos, financió obras públicas e impulsó la educación de sus hijas e hijastras, cosa que para la época ya era nivel ultra wow. Pero claro, cuanto más poder tiene una mujer, más enemigos aparecen, y Amalia no era la excepción. A su alrededor se formaron facciones, los que querían que el poder volviera a los estados generales, los que pensaban que una mujer regente era una herejía política y los que directamente la querían fuera del tablero. ¿Cómo respondió Amalia? Con lo que mejor sabía hacer, tejiendo redes. Porque si no podías confiar en la ley ni en la tradición, confiabas en tu lista de contactos. Si LinkedIn hubiese existido en 1650, Amalia habría sido top voice de Europa. Pero claro, ya sabemos cómo funciona esto. El poder femenino no se tolera mucho tiempo. Y justo cuando su nieto, Guillermo III, nació, la historia se preparó para hacer lo que mejor sabe con las mujeres brillantes: borrarlas. ¿Cómo pasó de regente todopoderosa a pie de página en un libro de genealogía? ¿Sabías que la corte de Amalia era uno de los epicentros culturales más modernos de Europa? A ver, no estamos hablando de un Versalles a la neerlandesa, pero casi. En pleno siglo XVII,
Amalia convirtió La Haya en una especie de showroom del poder femenino barroco. ¿Cómo lo hacía? Con lo que mejor sabía usar: la imagen, el arte y los símbolos de poder bien colocados. Por ejemplo, encargó la construcción de la Galería de Orangezal, dentro del Palacio Huis ten Bosch, una sala entera dedicada a glorificar el legado de su marido muerto, pero con ella en el centro de todas las composiciones. No era humilde, era estratégica. En esos frescos y pinturas aparece representada como madre de la patria, rodeada de virtudes clásicas: justicia, templanza, sabiduría, y rodeada también de sus hijas, como un guiño al poder dinástico femenino. Vamos, lo que hoy sería un reel con estética empoderada, pero en versión óleo y mármol dorado. Además, Amalia controlaba la moda de su corte con precisión quirúrgica. Nada de escotes provocadores, todo muy protestante y serio. Pero sí encajes carísimos, telas importadas y peinados que decían «mando», pero sin gritarlo. Porque ella sabía que la forma de presentarse era política pura. De hecho, su estilo influyó tanto que las damas de otras cortes copiaban su forma de vestir, como quien hoy copia los looks de Cate Blanchett en los Oscar. Y eso no era casualidad, era branding dinástico. Y Amalia lo manejaba mejor que un CM de marca de lujo. ¿Quién nos iba a decir que en pleno 1600 había una mujer usando el arte en la moda y la arquitectura como herramientas de poder blando? Pues eso hacía Amalia. Mientras los demás jugaban a la guerra, ella jugaba a sed eterna. Eso te lo cuento en el siguiente bloque. Ya lo vimos. Amalia jugaba en otra liga. Gobernó desde la sombra, mantuvo estable un país fragmentado y tejió alianzas que sostuvieron media Europa. Pero claro, eso no podía durar. Cuando su nieto, Guillermo III, nació, el linaje estaba asegurado. La dinastía Orange tenía nuevo heredero. ¿Y qué hizo la historia con Amalia, la mujer que lo había hecho posible? Exacto. La apagó. Su hijo, Guillermo II, murió joven. Su nuera, María Enriqueta Estuardo, la apartó del poder. Literalmente la hizo mudarse a otro palacio, la dejó fuera de decisiones importantes. Y empezó a construir un relato en el que Amalia ya no existía. La regente que había sostenido un país acabó reducida a madre del príncipe muerto y abuela del heredero. Ni una línea sobre sus estrategias. Ni una mención a su regencia. Cero. Y luego vino el olvido, porque los libros de historia, esos que aún hoy usamos en escuelas, prefirieron hablar de los Orange como si todo lo hubiera hecho el marido, el hijo, el nieto, como si Amalia solo hubiera estado ahí para poner cara de póker en los retratos. Pero no. Ella negoció con Luis XIII de Francia, manejó la tensión entre católicos y protestantes y convirtió la corte de los Países Bajos en un centro de poder internacional. El hecho de que no tenga serie en Netflix es un crimen cultural. Pero también es un síntoma, porque la historia de Amalia no es solo la suya, es la de cientos de mujeres que gobernaron, lideraron, crearon y fueron borradas a propósito. ¿Te suena de algo? Cuando una mujer toma el poder con inteligencia, sin necesidad de espadas ni coronas, se convierte en amenaza. Y la forma más sutil y más eficaz de neutralizar a una mujer poderosa es hacer como si nunca hubiera existido. Pero aquí no olvidamos.